Muy niños. Los niños éramos hasta 40 niños y 40 niñas en los colegios. Y mis hijos han estado en el colegio aquí todos. Así que, madre mía, muchos. Y ahora, fíjate, las escuelas se han cerrado, las dos, y así estamos. Josefa tiene 81 años. Es una de las 183 habitantes censadas en Matabuena, un pueblo a 40 kilómetros de Segovia. A principios de los años 40, cuando Josefa nació, el municipio contaba con cerca de 500 vecinos. Durante años, siguió ganando población hasta rozar los 600 habitantes a comienzos de los 60. Pero en aquella década, la tendencia cambió radicalmente. Ya no queda nada. Echad una mirada por si se me ha escapado algo. La inmigración masiva del campo hacia la ciudad se produce entonces. Más de 3 millones de personas abandonan sus tierras en esos años en busca de una vida algo mejor. Entre 1950 y 1980, España se transformó. La industria se convierte en el motor del crecimiento. El país se industrializa de modo acelerado. España deja de ser un país eminentemente agrícola. En muy poco tiempo, nuestra sociedad dejó de ser rural para convertirse en urbana. Cambiamos el huerto, la granja y la casa en el campo por la oficina, el piso en la ciudad y el turismo. Esta concentración de la población en torno a los grandes núcleos urbanos y la costa ha tenido efectos muy positivos para el desarrollo de nuestro país. Nuevas oportunidades laborales, más conocimiento, mayor innovación. Pero, al mismo tiempo, ha vaciado muchos núcleos rurales hasta poner en riesgo la supervivencia de buena parte de la España interior, de su futuro y de su rico pasado. La urbanización es un proceso imparable en todo el mundo. En las próximas décadas, nuestras ciudades seguirán creciendo y concentrando a un número cada vez mayor de habitantes. El gran reto de nuestras sociedades será garantizar que ese proceso sea social y ambientalmente sostenible y, por supuesto, compatible con la mejora de las condiciones de vida y las oportunidades de personas como Josefa. Unos porque no tenían trabajo, otros por otra cosa, otros porque se han ido a la capital y eso. Los que se han quedado aquí, pues aquí estamos. Yo no me he movido. ¿Podemos evitar que la España rural se vacíe? Es mediodía en Matabuena. Recortada en el horizonte, se vislumbra la sierra de Guadarrama. Suena el canto de los pájaros. También el crotoreo de las cigüeñas. Por lo demás, silencio. Por la calle principal del pueblo, de vez en cuando, pasa un coche. Frente al ayuntamiento, se levanta una señal de tráfico que alerta sobre la cercanía de una escuela. La indicación sobrevive. El colegio, no. Aunque el edificio, poco más grande que una casa unifamiliar, mantiene el cartel en su puerta. Centro de Educación Obligatoria a la Sierra, Aulas de Matabuena. Las rejas de las ventanas están oxidadas, las persianas bajadas y la puerta cerrada. En el patio, unos columpios desvencijados y una pequeña cancha de baloncesto sacudida por el paso del tiempo. Podría ser la hora del recreo, pero no hay niños. No hay nadie que juegue en este parque. Había colegio, había 2 panaderías, había una tienda y llegó a haber 2 bares, pero vamos, todo eso pues ahora queda un bar, no hay ninguna tienda. Te vienen los servicios, pues el señor con la furgoneta trayéndote el pan, el señor con la furgoneta trayéndote la carne, el pescado, pero aquí no hay nada y es que no lo incentivan. Felipe Bartolomé es el alcalde de Matabuena. Asumió el cargo hace 3 años, 5 después de llegar al pueblo desde Madrid, donde residió la mayor parte de su vida.
De la ciudad al pueblo, Felipe hizo el camino inverso buscando una tranquilidad que para algunos podría ser excesiva. El resultado de una profunda transformación demográfica que en nuestro país se produjo a 2 velocidades. El proceso de urbanización empieza hacia mediados del siglo XIX. Vicente Pinilla es catedrático de Historia Económica y director de la Cátedra sobre Despoblación en la Universidad de Zaragoza. Se va desarrollando a un ritmo pausado y sobre todo es cuando se acelera el crecimiento a partir de 1960, cuando el proceso de urbanización, digamos, que cobra gran velocidad, ¿no? Podemos encontrar muchas ciudades que entre 1950 y 1980 han duplicado su población, ¿no? Entonces es acelerado, es desigual espacialmente, es decir, por un lado ha habido algunas ciudades que se han convertido en grandes metrópolis, como pueden ser Barcelona o Madrid. Hay otras ciudades también que han crecido notablemente, tipo Valencia, Bilbao, Málaga, Zaragoza. Y hay muchas ciudades, digamos, podríamos decir pequeñas capitales de provincia, que aunque han crecido, pues han quedado en un tamaño medio. A comienzos del siglo XX, el porcentaje de población española que vivía en ciudades era del 32%. Hoy lo hace el 80%. Pero no somos los únicos que han experimentado un proceso tan intenso. La concentración de la población y la riqueza en torno a las grandes ciudades es una característica de las sociedades modernas. España, lo que quizá la diferencia es que empezó más tarde y que el proceso en lo que tiene que ver con el medio rural ha sido más intenso. Ignacio Molina es profesor de Geografía de la Universidad de Valladolid y experto en reto demográfico. En apenas medio siglo, poco más de medio siglo, las ciudades han crecido hasta acaparar o concentrar una mayor parte de la población, un porcentaje de población superior al de otros territorios o de otros países de nuestro entorno, como pudiera ser Francia, por ejemplo. Es un proceso en el que se ha tendido a concentrar población, industria, servicios en un número cada vez más reducido de núcleos urbanos y, en consecuencia, se ha tendido a abandonar o a que cada vez hubiera menos peso por parte de las áreas rurales. Esta tendencia fue y es producto de factores profundos y diversos. Entre ellos está, por supuesto, el papel de las instituciones y de las políticas públicas. Durante décadas se ha concentrado la inversión pública en las ciudades, a la hora de crear vivienda, por ejemplo, a la hora de diseñar los modelos de infraestructuras. Por poner un ejemplo, no es lo mismo apostar por una alta velocidad que concentra grandes nodos de población que una red de ferroviaria de paradas intermedias que conecta lugares intermedios. No son incompatibles, es decir, no quiero decir que una sea mejor que la otra, sino que son dos modelos de inversión pública diferentes. En unos países se han optado más por uno, en otros países se opta más por otro. No es lo mismo generar infraestructuras de comunicación que generen vacíos que infraestructuras de conexión que generen redes. Parece lógico pensar que las políticas de vivienda o la red de infraestructuras tienen un papel determinante en la articulación de un país. Pero sería injusto atribuir al Estado toda la responsabilidad de un fenómeno tan complejo. Ahora está de moda hablar de esta España vaciada. Implica que detrás hay podríamos decir, una mano negra interesada en vaciar el medio rural. Yo creo que no ha existido esta mano negra, lo que no quiere decir efectivamente que hemos tenido una ausencia de políticas que trataran de corregir o de equilibrar esta situación. Hay dos Españas, una urbana y europea y una España interior y despoblada. La comunicación entre ambas ha sido y es difícil. A menudo parecen países extranjeros el uno del otro. Y sin embargo, la España urbana no se entiende sin la vacía. Estas son las primeras frases que pueden leerse en el éxito literario La España vacía, del escritor y periodista Sergio del Molino. En esa mezcla entre lo rural y lo urbano, surge uno de los conceptos que motivó al autor a escribir este ensayo. Un texto que contribuyó a situar la despoblación de la España interior en el centro de la agenda social y política. La España vacía tiene dos niveles, son dos cosas realmente. Hay una España vacía que es física,
que es un concepto geográfico que tiene una serie de habitantes, una serie de problemas, una serie de márgenes que se pueden cartografiar y de protagonistas y de gente que la habita y que la sufre y que la vive. Y luego hay otro nivel también para mí muy interesante y que le da una dimensión muy poderosa al fenómeno, que es la España vacía fantasmal, que vive en las casas de la España llena y que es el fruto de las mitologías que se han ido creando en torno a la desaparición de la cultura campesina en las ciudades. Todos esos éxodos rurales en las ciudades han generado unas identidades muy complejas que definen en buena medida el país. Más allá de ese enfoque sociológico y casi poético que propone Sergio del Molino, la España de las ciudades llenas y el campo vacío manifiesta dos realidades de un mismo proceso. Una evolución que, sin duda, ha tenido efectos positivos en el desarrollo económico y social del país. Esto ha generado ciudades modernas, ciudades muy dinámicas, donde el ritmo de innovación tecnológica ha sido importante, ha hecho posible que las personas mejoraran sus niveles de vida. A la vez en el campo, la salida de tanta población y la mecanización ha permitido también que los ingresos de los agricultores sean más elevados. Pero la moneda del crecimiento urbano también tiene dos caras. Pero eso también ha conllevado, en el lado contrario, a una menor necesidad de mano de obra, a un abandono de los territorios, de los núcleos rurales, y eso también tiene consecuencias en cuanto a degradación de paisajes, riesgos vinculados al cambio climático, incendios, etc. Este vaciamiento de muchas zonas rurales ha propiciado en muchos casos también que la gente no tenga realmente libertad de elección, es decir, que la gente se haya tenido que ir porque no tenía alternativas, y en este sentido puede haber una movilidad que, aunque haya podido mejorar el nivel de vida de los emigrantes o de sus hijos, de sus descendientes, digamos que se ha hecho un poco contra la propia voluntad de los emigrantes, ¿no? Y ha generado entonces algunos desequilibrios territoriales importantes en España. La población se está concentrando en ciudades que cada vez son más grandes, que tienen más dificultades para absorber toda esa población. Teresa López es presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR. Donde tenemos personas tremendamente cualificadas desempeñando trabajos precarios, están creando enormes bolsas de pobreza y además, bueno, todos los problemas de contaminación, ¿no? Imaginemos ahora el mapa de España. Cojamos un rotulador y señalemos las zonas más pobladas. En el centro, Madrid. En el noreste, Barcelona. Después, el litoral mediterráneo y parte de la cornisa cantábrica. ¿Alguna gran ciudad en el sur, como Sevilla o Málaga? Y, por supuesto, las islas. Listo. Y en el medio, el 70% del territorio de este mapa, en blanco, es la España interior, la principal víctima del despoblamiento. La imagen del reparto poblacional en nuestro país muestra una clarísima desigualdad. El 30% del territorio acumula el 90% de la población. Como explicaba Sergio del Molino en su texto, frente a la España urbana pujante y europea de las ciudades, la España rural cada vez más vacía y menos dinámica. España se hace vieja y entre ellas estoy yo. La de Ourense es la tercera región más envejecida de toda Europa. Según los indicadores de proyección demográfica, dentro de 20 años este territorio será el más longevo del mundo. Hoy en día, casi la mitad de nuestros municipios rurales se encuentra en riesgo de despoblación. El medio rural en España está ocupado fundamentalmente por personas mayores que cuidan a personas muy mayores. Estamos hablando de que en la mayor parte de nuestros pequeños municipios, por debajo de 1.000 habitantes, la proporción es de 4 mayores de 65 por cada menor de 15. Eso es una proporción insostenible desde un punto de vista demográfico si no es con aportes del exterior. Y eso provoca también que la posibilidad de dinamizar este medio rural de manera endógena sea cada vez menor, salvo en algunos núcleos o en algunas comarcas muy limitadas. El despoblamiento de la España rural se ha visto intensificado por el envejecimiento de su población. En nuestro país,
Hay hoy más de 1.100 municipios en los que no vive un solo niño de menos de 4 años y casi 400 en los que la mayoría de sus habitantes tienen más de 65. Una realidad en la que han tenido mucho que ver las mujeres. Con su marcha es como comienza el despoblamiento. Mujeres que no encuentran oportunidades laborales, que no tienen oportunidades de ocio ni de formación, ni para ellas, ni para sus hijos y para sus hijas, y que además ven cómo la desaparición de los servicios pues, está sobrecargando su vida al tener que ocuparse casi en exclusiva de los cuidados. Y ante esa situación lo que deciden es marcharse a un lugar donde su vida sea más sencilla. Y con su marcha los pueblos se masculinizan, envejecen y en ocasiones desaparecen. ¿Cómo iban a estar aquí? O sea, aquí no había dónde quedarse. Se ha quedado el chico porque se quedó con la empresa del padre. Si no, pues a lo mejor también se había ido para otro lado. Al comienzo de este episodio, Josefa nos contaba que en Matabuena no hay niños. Pero lo cierto es que aún queda alguno de entre 0 y 4 años. Concretamente, 4. Pero Matabuena es, como tantos otros en España, un municipio envejecido. Muchos de sus jóvenes han construido su futuro lejos del pueblo, como hicieron las hijas de Josefa. Mira, una está en Aranda de Duero, la otra en Segovia y la otra en Madrid. Es inevitable que el nido se vacíe tarde o temprano, pero las causas no deberían ser la despoblación y la falta de oportunidades. Ya no estamos hablando solo de pequeños municipios, sino que también hablamos de capitales de pequeñas ciudades, de ciudades medias en el interior. Prácticamente todas las ciudades del interior, a excepción de Madrid, o las muy próximas, pues Guadalajara, Toledo, han perdido población en la última década. Y hablamos de que no solo pierde el núcleo, que podría ser por un proceso de periurbanización, sino el conjunto de esas áreas urbanas, que ya no es atractiva para una población joven muy formada. Estamos hablando de población joven que ya tiene estudios universitarios y que intenta al menos esta primera experiencia laboral fuera de estos territorios de la España interior porque no encuentra oportunidades para su nivel de empleo. La baja natalidad, la menor llegada de inmigrantes extranjeros o la propia incapacidad para retener a los jóvenes son las principales causas del despoblamiento de muchas ciudades medianas. A pesar del bullicio de las grandes ciudades, vivir en una de ellas tiene muchas ventajas. Más oportunidades formativas o laborales. Importantes infraestructuras como hospitales. Alternativas de ocio, como restaurantes de todo tipo. O grandes conciertos. Además, las ciudades han fomentado el desarrollo de empresas y su concentración ha contribuido a que éstas sean más productivas. La productividad de las empresas en estas grandes aglomeraciones es mayor que en otras ubicaciones. Tienen mayor productividad porque están cerca de sus mercados a donde venden los productos, están cerca de sus proveedores, la mano de obra cualificada tiene una intensa movilidad de unos sitios a otros, lo que quiere decir que la transferencia de conocimiento es más rápida, el acceso a trabajadores cualificados también. El atractivo de las grandes urbes contrasta con la realidad de los pueblos menos dinámicos y prósperos a causa de un proceso que tiende a retroalimentarse. A menos población, menos servicios, menos infraestructuras y también menos oportunidades laborales y menos gente. Hay déficit de infraestructuras en algunos territorios que hacen que no sean competitivos, pero el conjunto de las áreas rurales pues acaban encontrando falta de competencia, una falta de estructura económica diversificada, entonces fía cada vez más su crecimiento a un número menor de actividades que no necesitan población o que pueden ser controladas cada vez más desde fuera, etc. La capacidad para acceder a educación de calidad, sanidad de calidad, la capacidad de mantener servicios como los financieros, farmacéuticos, etc. La posibilidad de encontrar servicios para la conciliación familiar no son iguales en un ámbito urbano que en un ámbito rural.
Se están perdiendo cultura, patrimonio material e inmaterial y además hay un tremendo deterioro medioambiental porque la falta de gestión del territorio, el abandono de la actividad, pues al final es lo que está detrás, ¿no?, de los grandes incendios forestales que hemos visto, por ejemplo, en los últimos años. En el otro lado de la balanza, la calma, el silencio, el contacto con la naturaleza, una convivencia más humana y más solidaria. Y un coste de vida, en muchas ocasiones, también más asequible. Los pueblos siguen teniendo su público. Para mí, en primer lugar, el contacto con la naturaleza, una vida más respetuosa, más ecológica en todas las relaciones con la esfera de la naturaleza. Y luego la calma, que en la ciudad por lo general no encuentro con tanta facilidad, ¿no? El exceso de estímulos, el exceso de mercado, de movimiento, que soy más feliz aquí. En 2020, Alejandro decidió cambiar de vida. Dejó atrás Holanda y Bilbao para establecerse en Matabuena. ¿Se puede pasar? Bienvenido. Muchas gracias. Estamos aquí de desayuno. Es luthier y ha montado aquí un pequeño taller donde confecciona y repara instrumentos de cuerda. Me gusta mucho que el equilibrio entre vivir en la ciudad y ir de una forma sana al campo, ahora está al revés. Es vivir en el campo y ir de una forma sana a la ciudad. Aquí tenemos la suerte de que vivimos a 1 hora y 20 de Madrid, con lo cual, cuando es necesario por trabajo o por lo que haya que hacer en Madrid, vamos y volvemos en el día o al día siguiente. Considero que me gusta más seleccionar lo que quiero coger de la ciudad más que estar metido dentro de toda esa cantidad de oferta. Todo apunta a que la proporción de población residente en núcleos urbanos seguirá aumentando. Podría pasar del 80% actual al 88% en 2050. Y en la dirección contraria, los municipios más pequeños podrían seguir perdiendo habitantes. A pesar de todo, el despoblamiento de la España interior y rural no se produce hoy a la misma velocidad que en los años 50 y 60. Tampoco lo hará en el futuro. Los tiempos han cambiado. Teletrabajo y luz más barata es la oferta que lanzan algunos pueblos de Soria para ganar habitantes junto con vivienda pública a buen precio. En España el comercio electrónico no deja de crecer. Han surgido iniciativas solidarias basadas en la telemedicina, ya saben, las consultas médicas a través de videollamadas por teléfono o por chat. Tendencias como el teletrabajo, el comercio electrónico o la telemedicina podrían contribuir en los próximos años a reducir el ritmo en que crece la brecha entre el campo y la ciudad. Otras transformaciones en marcha, como la transición ecológica, no solo deberían favorecer ciudades más saludables y sostenibles, sino también mejorar las condiciones de vida y las oportunidades en los pueblos. Hay potenciales evidentes, ¿no? Pues desde la capacidad que vamos a tener de generar nuevas actividades económicas vinculadas a biodiversidad, infraestructuras verdes, energías renovables en el medio rural. Y luego además tenemos la capacidad de convertir a nuestro medio rural en comunidades energéticas locales, de autoconsumo, muy circulares, que es mucho más difícil en una ciudad. Si queremos ver población en las zonas rurales, no solo vamos a tener que apostar por la agricultura y la ganadería, va a haber que buscar otros modos de vida, ¿no? Joaquín Alcalde es el director de El Hueco, un proyecto que fomenta el emprendimiento y la innovación social, sobre todo en el mundo rural. Ahí es donde entra la innovación social, ahí es donde entran sobre todo los jóvenes, que son los que nos tienen que decir cómo quieren vivir en sus pueblos, ¿no?, en las próximas décadas. Desde El Hueco lo que impulsamos es nuevos sectores de economía, ¿no?, que nos sirvan para fijar población, ¿no? Puede ser la tecnología, puede ser el arte, la cultura, los artistas tienen mucho que decir, ¿no? El reto consiste en promover un desarrollo territorial más equilibrado que permita a quienes lo deseen permanecer en los pueblos o en las ciudades de menor tamaño. Y la respuesta pasa, necesariamente, por garantizar el acceso a servicios básicos, generar oportunidades económicas y laborales y reducir la brecha digital hasta eliminarla.
También por desarrollar leyes y políticas públicas que tengan en cuenta las demandas de las comunidades rurales. Llevamos algún tiempo trabajando en lo que se denomina mecanismo rural de garantía o rural proofing, y que no es otra cosa que hacer una revisión de toda la normativa, toda la reglamentación, toda la legislación del Estado a todos los niveles e identificar aquellos puntos en los que esa normativa tiene un sesgo sobre lo rural, ¿no? Y es muy, muy importante ponerse unas gafas de lo rural, ¿no? Pues para analizar toda esa normativa. Pongamos como ejemplo la Ley de Contratos del sector público. Con el fin de prevenir el favoritismo y las conductas deshonestas, esta norma prohíbe a las administraciones contratar a personas que mantengan relación de parentesco con él o los titulares del órgano contratante. Esa condición, que tiene sentido cuando se aplica sobre grandes poblaciones, a veces es muy difícil de cumplir en municipios pequeños. ¿Qué ocurre? Pues que en los pequeños pueblos se ha convertido en un infierno la contratación pública, porque no han pensado que esto de conseguir 3 ofertas y que no haya ninguna relación de parentesco entre las ofertas y la administración, en un pueblo de 20 habitantes o de 100 habitantes es casi imposible. También será necesario fomentar una ordenación del territorio que trascienda los límites administrativos en favor de las necesidades reales de la población y la optimización de los recursos disponibles. Necesitamos también ver el territorio y las personas que lo habitan de una manera más integral, porque muchas veces sus movimientos y sus relaciones pues, no se ciñen a las divisiones administrativas que existen, y por lo tanto necesitamos pues incorporar, ¿no?, toda esa flexibilidad y adaptarlo a la realidad de sus movimientos, de sus demandas y de sus necesidades. Y estoy pensando, por ejemplo, en el transporte público, que muchas veces pues, no se ajusta, ¿no?, a las demandas que hoy existen en el territorio y a las necesidades que tienen las personas que viven en él. Hemos de garantizar pues, el acceso a los servicios en todo el territorio. Han de ser derechos de ciudadanía y no pueden estar determinados por el lugar en el que residas. Volvamos a la pregunta inicial de este episodio. ¿Podemos evitar que la España rural se vacíe? El futuro de nuestros pueblos dependerá de muchos factores. Su demografía, su capacidad de adaptación a los avances, su proximidad a un núcleo urbano o el acceso a servicios e infraestructuras. Algunos de los más pequeños y envejecidos podrán desaparecer. Sin embargo, otros muchos que sepan aprovechar las tendencias futuras podrán tener una nueva vida. Aquellas personas que residan en ellos verán mejorar su bienestar a medida que se reduzca la brecha de oportunidades con las ciudades y afloren las ventajas que tiene vivir en lo rural. No es tanto un problema económico, ni de prestación de servicios, ni de desarrollo, no. Es un problema de ciudadanía, de igualdad de derechos. Debemos ser capaces de aprovechar nuestro potencial para promover un modelo territorial más equilibrado, sostenible y justo. Así, vivir en un pueblo o en una ciudad será producto de una elección libre y no de una necesidad. Yo llevo muchos años ya con una deriva hacia el entorno natural y a una escala más pequeña, menos urbana. Llegó la pandemia y decidimos quedarnos. De esa forma, quienes decidan residir en pueblos como el de Josefa o Alejandro podrán disfrutar de las ventajas de la vida rural sin sentirse abandonados ni renunciar a ninguno de sus derechos. Por eso creo que la pregunta no es tanto si España o el Estado español puede permitirse o tiene recursos para dotar de servicios convenientemente todas las zonas despobladas. No es tanto esa pregunta como si la democracia española puede permitirse que entre 7 y 9 millones de sus habitantes se sientan ciudadanos de segunda.